Agradecemos al doctor Olmos por su excelente presentación. Siguiendo con el programa, invitamos al doctor Jaime Guyari con su charla denominada Mecanismos e Interpretación de las Pruebas Cutáneas. El doctor Guyari es médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en alergia, asma e inmunología de la Universidad de Sao Paulo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Guyari. Agradezco mucho la invitación del comité organizador. Desde ya mis felicitaciones por la excelente jornada y el excelente congreso. Le agradezco a todos ustedes por la presencia y por prestarme atención en esta hora que ya tiende a ser un poquito más difícil. Vamos a hablar un poquitito de algo que es un poco más pragmático y corresponde al día a día de las personas que como nosotros estamos haciendo en alergia clínica todos los días. Y vamos a hablar un poquitito sobre los mecanismos de interpretación de las pruebas cutáneas. Si yo les pregunto, ¿esto corresponde a una alergia? ¿Quiénes estarían de acuerdo con esto? Una reacción que se produjo en minutos a horas posterior al contacto con un alimento. ¿Es alergia o no? Esto también se produjo en minutos posterior al consumo de un alimento, corresponde a un shock anafiláctico y también tendría un mecanismo alérgico, ¿no es? Pero también si le muestra estas lesiones, ¿también corresponderían a alergia o no? Evidentemente que sí, sin embargo, no corresponden al mismo mecanismo y tampoco tienen la misma forma de diagnóstico. Lo que vamos a tratar en esta charla es demostrar un poquito qué tipo de estudios tenemos que realizar de acuerdo a las manifestaciones clínicas que vayamos observando en nuestros pacientes. También es importante recordar la esofagitis eosinofílica como algo que está cada vez más presente en nuestro medio y que no siempre tenemos muy claro el mecanismo que está en juego en este tipo de patologías. El fundamento clínico para el diagnóstico de las alergias lleva en consideración que una enfermedad alérgica es la manifestación clínica de una reacción de hipersensibilidad. Los síntomas que presenta el paciente deben ser compatibles con esta manifestación clínica de una reacción de hipersensibilidad justamente. La investigación diagnóstica debe estar de acuerdo al mecanismo de hipersensibilidad que nosotros estamos sospechando. Que un test positivo no significa necesariamente la presencia de enfermedad alérgica, como así también un test negativo no descarta la presencia de dicha enfermedad. Tenemos así los diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad que van a estar explicando las manifestaciones clínicas de alergia. La primera, más importante, la más frecuente, la hipersensibilidad de tipo 1, que es mediada por anticuerpos tipo IgE. No vamos a entrar a profundizar el mecanismo, yo creo que todos los conocemos. Y las manifestaciones clínicas más frecuentes asociadas a esto son asma, rinitis, conjuntivitis, anafilaxia a alimentos, a venenos de insectos, etc. En los mecanismos de hipersensibilidad tipo 2 tenemos la mediación de anticuerpos tipo IgE, IgM, IgG contra antígenos de superficie o de matriz celular, y las manifestaciones clínicas serán de anemia hemolítica o reacciones a transfusión. Ya en los mecanismos de hipersensibilidad tipo 3 o mediadas por inmunocomplejos, tendremos las vasculitis o las enfermedades autoinmunes, también mediadas por complejos de antígenos circulantes con anticuerpos IgM e IgG. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4, que es mediada por linfocitos TCD4 positivos, y tendremos manifestaciones clínicas como la dermatitis de contacto o ciertos tipos de alergia alimentaria, que vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a hacer hincapié principalmente en estos dos mecanismos que son los más frecuentemente asociados a nuestra práctica clínica diaria. ¿Cuáles son los componentes esenciales para el diagnóstico de las alergias? En primer lugar, una buena historia clínica y un examen físico adecuado. La asociación entre los síntomas y la exposición a un determinado alergeno.
Posteriormente, esa sospecha puede ser certificada por los test de confirmación de alergia, que pueden ser el prick test o los test intradérmicos cuando lo hacemos en el paciente, que son las determinaciones de IgE in vivo, o el dosaje de IgE específica en sangre cuando no es posible realizar el test en el paciente por diferentes motivos. Y si estos estudios dan negativo, pero mi sospecha clínica es muy importante, podemos partir a los test de provocación, que podrían ser oral, bronquial, nasal, conjuntival, etc. Entonces, como ven, el inicio del diagnóstico alergológico no constituye una prueba, constituye mi examen físico y una historia clínica detallada. Se calcula que actualmente tardamos menos de 30 segundos en interrumpir el relato de un paciente. Tenemos que sentarnos a escuchar un poquito más del relato de ellos, porque en ese relato está el secreto de un buen diagnóstico. Ya entrando en lo que son las pruebas cutáneas propiamente dichas, ellas miden la IgE específica in vivo y constituyen la introducción de un extracto alergénico determinado por puntura, o también denominando prick, o en forma intradérmica. Lewis y Grant los describieron como método de puntura por primera vez en 1924 y el método fue modificado por Pepys en 1968, es decir, no es nada nuevo, sino que viene siendo utilizado de rutina desde hace muchísimo tiempo. El prick test es una prueba cutánea de lectura inmediata, útil para confirmar una sospecha diagnóstica clínica de una forma segura, simple, rápida, con bajo costo y alta sensibilidad. Es la principal herramienta con la que cuenta el alergólogo. Entonces, tenemos que ser extremadamente cuidadosos en saber interpretar este tipo de pruebas, porque su realización en forma incorrecta puede dar lugar a falsos positivos o negativos. Y todo lo que hagamos después con este resultado, si no tenemos este tipo de formación o no leemos adecuadamente las pruebas, toda nuestra interpretación y todo nuestro tratamiento va a ser errado. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un prick test? La sospecha de enfermedad alérgica IgE mediada. Podemos utilizar aeroalergenos cuando tenemos síntomas de rinoconjuntivitis, asma o dermatitis atópica. Podemos utilizar una batería de alimentos también en dermatitis atópica, anafilaxia, urticaria aguda o de contacto, alergia por medicamentos o alergia a venenos de himenópteros, etc. ¿Cómo realizamos estas pruebas cutáneas? Entonces consisten en gotas de diferentes extractos glicinados, son colocados en la parte anterior del antebrazo, posterior a la higiene minuciosa con alcohol. Algunas escuelas también pregonan el uso de la parte dorsal, el uso de la espalda. Se realiza una puntura superficial en la epidermis con la punta de la lanceta levemente inclinada para no producir sangrado. Para evitar la mezcla de soluciones se debe utilizar una lanceta para cada extracto. Luego de 1 minuto la solución puede ser retirada con algodón. Tenemos que tener cuidado de la distancia entre un alergeno y otro, que debe ser de por lo menos 2 centímetros. Y la punta de la lanceta debe solamente ingresar hasta la epidermis, no debe ser demasiado profunda la aplicación. Medimos dos cosas. Medimos la pápula, que es la hinchazón que produce esa reacción, pero también medimos el eritema. E inclusive, con una cinta podemos certificar el tamaño y dejar registrado eso en la historia clínica del paciente. La lectura se realiza en forma inmediata, entre los 15 a 20 minutos posterior a la prueba. La medida a contemplar es el promedio de diámetros de la pápula, el diámetro mayor más el diámetro menor, y eso dividido 2. Se considera positiva cuando la superficie es mayor a 7 milímetros cuadrados o el promedio de diámetro de la pápula es mayor a 3 milímetros en relación al control. ¿Qué extractos alergénicos debemos utilizar? Y esto es muy importante. La elección se fundamenta en la historia clínica atendiendo factores geográficos y ambientales. ¿Qué quiere decir? Estamos en Cartagena, en una región tropical. Viene un paciente que refiere una anafilaxia por un determinado insecto. Sin embargo, los alergenos que yo dispongo para diagnóstico son de un laboratorio europeo que yo conseguí importar.
muy probablemente el extracto que voy a utilizar no guarda relación con los insectos que son de esta región. Entonces puedo tener una prueba falsa negativa. La sospecha clínica debe estar muy bien tomada de manera a utilizar aquel extracto específico según el relato de cada paciente. Algunos autores proponen una batería estándar que incluya ácaros, pólenes, epitelios y hongos, esto sobre todo para pacientes con síntomas respiratorios donde uno sospecha que son IgE mediados. Los extractos deben cumplir con todas las normas internacionales de estandarización, controlar la temperatura de conservación, que es de 2 a 8 grados, que es la temperatura de una heladera, y controlar siempre la fecha de vencimiento. Como testigos, control, se utiliza una solución salina glicerinada, que es la que contiene el vehículo donde están los extractos, y también histamina a 10 miligramos por ml. ¿Cuáles son errores frecuentes de técnica en la realización de un prick test? Realizar el test cutáneo a diferentes sustancias con una separación menor a 2 centímetros. Eso puede dar lugar a que no podamos interpretar adecuadamente cuál es más relevante entre un extracto y otro cuando ambos son positivos. Provocar sangrado con la posibilidad de inducir falsos positivos, o por el contrario, no penetrar adecuadamente el alergeno en la piel dando posibilidad de falsos negativos. Y el uso de antihistamínicos puede inhibir el resultado o producir falsos negativos. Por lo general, los antihistamínicos de segunda generación deben ser suspendidos entre 10 días a 2 semanas antes de la prueba, pero existen algunos, como el ketotifeno, que pueden inhibir hasta 1 mes las pruebas cutáneas. ¿A quiénes vamos a testificar y cuándo vamos a realizar las pruebas de alergia? En pacientes con queja de rinoconjuntivitis, en todos los casos de rinoconjuntivitis perenne o persistente. En los casos de rinoconjuntivitis estacional por pólenes asociados a síntomas de asma o síndromes de alergia oral polen-alimento, cuando sospecho de una reacción cruzada. Pacientes con síntomas refractarios al tratamiento farmacológico, donde es imperativo encontrar la causa etiológica y tratarlo de esa manera. Cuando los pacientes o los niños están con sibilancia o asma, ¿en qué tipos de niños voy a testificar? ¿A quién voy a testificar? Todos los niños con sibilancia recurrente, sin asociación a cuadros virales de vías aéreas superiores, con síntomas de rinitis o antecedentes de alergia o asma, son potencialmente portadores de asma alérgica. Y la testificación cutánea en estos chicos puede apoyar al diagnóstico de asma. Es importante para el factor pronóstico porque no es lo mismo estar sensibilizado a un aeroalergeno o a varios de ellos al mismo tiempo. Es diferente estar sensibilizado solamente al ácaro o estar sensibilizado también a los hongos. Es totalmente diferente el pronóstico. Identificar el fenotipo de asma, que es muy importante, y en consiguiente generar las medidas de evitación de los principales alergenos desencadenantes. El prick test con extractos de aeroalergenos, donde incluimos a los componentes del polvo estacionado, como el Dermatophagus steronicerum, Farinae, Blomia, el epitelio de animales domésticos como el perro y el gato, dentro de los insectos a la periplaneta americana y la Baratella germánica, que son los 2 tipos de cucaracha más frecuentes en Latinoamérica. Y los pólenes, una batería de pólenes que debe estar de acuerdo al área geográfica específica de cada país, tienen un valor predictivo positivo del 97 al 99%. Es decir, cuando tengo síntomas respiratorios, sospecho de que hay una IgE y tengo una prueba cutánea positiva, el valor predictivo de eso es muy elevado. ¿Cuándo se pueden ocurrir falsos positivos con el prick test dentro de la enfermedad respiratoria? El prick test puede resultar positivo en varias personas sin síntomas respiratorios. Se ha visto que 42% de las personas con antecedentes familiares de rinitis o asma pueden presentar prick test positivo y ser asintomáticos. Es decir, ellos están sensibilizados, pero no desarrollaron enfermedad alérgica. Y hasta 29% de las personas sin antecedentes familiares pueden presentar prick test positivo y ser asintomáticos. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta porque nosotros no tratamos pruebas, sino tratamos pacientes. Ya cuando vamos a testificar con alimentos, la historia es un poco diferente. El valor predictivo positivo
del prick test con los extractos normales es muy bajo, apenas del 40%. Y el valor predictivo negativo sí es muy alto, es del 95%. Es decir, con las pruebas cutáneas puedo descartar alergia a un alimento, pero difícilmente pueda confirmar totalmente mi sospecha. También eso se debe a que el espectro clínico de la alergia alimentaria no es exactamente única mediada por IgE, sino que puedo tener una alergia alimentaria no mediada por IgE, o a veces puedo tener un componente mixto, donde voy a tener un componente celular y también voy a tener componente de IgE. ¿Cuándo sospechamos de alergia alimentaria mediada por IgE? Cuando los síntomas clínicos son de urticaria, angioedema, síndrome de alergia oral, anafilaxia inducida por ejercicio dependiente del alimento, lo que sucede con algunas proteínas del trigo. En la dermatitis atópica, en la esofagititis eosinofílica y en la gastroenteritis eosinofílica, el mecanismo que genera la reacción es mixta. Y en la IgE no mediada tendremos el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas y la proctocolitis inducida por proteínas. En estos, la reacción es inmediata y en la no IgE es más tardía. Ya en la mixta es una sobreposición entre uno y otro. ¿Cómo identificar el alimento sospechoso? Una historia clínica detallada debe ser realizada siempre. Si la sospecha es de IgE, de que el mecanismo es IgE mediado, puedo utilizar las reacciones de lectura inmediata como el prick test o el intradérmico, o también esto sucede con algunos alergenos de la mixta. Cuando sospecho que cuando las reacciones son tardías, podemos utilizar el test de contacto o el patch test para confirmar la presencia de reacción celular contra determinados alimentos. Una variante de las pruebas cutáneas, como no disponemos de extractos alergénicos comerciales para todos los alimentos, es hacer la prueba cutánea con el mismo alimento en fresco, lo que se denomina prick to prick, utilizar el mismo alimento in natura para realizar la prueba cutánea. O, como habíamos mencionado, utilizar el test de contacto o el patch test cuando desconfiamos o suponemos que el mecanismo que está mediando la reacción es un mecanismo tipo 4. ¿Cuándo utilizaremos las pruebas in vitro? ¿Cuándo vamos al laboratorio? Cuando los pacientes se encuentran en uso de antihistamínicos o tienen imposibilidad clínica de suspenderlos, aquellos pacientes con síntomas continuos o persistentes. Cuando el paciente se encuentra con lesiones activas por eczema o dermografismo, también partimos a los test in vitro. En las primeras 6 semanas posteriores a un shock anafiláctico, donde hay un consumo total de IgE, entonces tenemos que esperar ese tiempo para volver a evaluar nuestra IgE específica. ¿Cuál es el papel que le damos a la IgE total en el diagnóstico alergológico? Es muy común que un paciente sea referido a un especialista por presentar valores elevados de IgE total. Sin embargo, en la clínica él no manifiesta ningún tipo de síntomas. Y sabemos que los pacientes con asma alérgica pueden presentar niveles aumentados de IgE, sin embargo, no constituye parte esencial del diagnóstico alergológico. Hasta el 60% de los pacientes con asma elevan IgE, es decir, hay un 40% de pacientes que son alérgicos, ellos son asmáticos, sin embargo presentan niveles normales de IgE. Y solo el 40% de los pacientes con rinitis alérgica van a elevar la IgE total, es decir, no hay un valor diagnóstico específico en dosar IgE total. No nos descarta ni nos confirma totalmente una alergia. Ya si la IgE es específica para determinados alergenos, cuando medimos en forma laboratorial, podemos siempre o nos preguntamos siempre, ¿es una sensibilización o esto confirma una alergia? Cuando los valores de IgE específica son muy bajos, es relativamente infrecuente o muy raro que ese paciente realmente manifieste síntomas con ese alergeno. Y por el contrario, cuando tenemos valores bastante elevados de IgE específica, es muy probable o es altamente probable de que realmente el paciente sea alérgico. Mismo así, con valores elevados,
siempre lo que manda el diagnóstico es nuestra historia clínica. Hoy en día entramos en un nuevo mundo del diagnóstico alergológico, que es el diagnóstico de la alergia molecular. Ya no basta con hacer un diagnóstico de la fuente natural del alergeno. Tenemos que irnos directamente al diagnóstico IgE específico para cada apteno, para cada molécula de proteína. Y esto ha cambiado el diagnóstico de la alergia a lo que hoy conocemos el diagnóstico de la alergia molecular, donde cada fuente natural tiene diferentes componentes alérgicos en esa fuente. Dentro de un maní yo puedo tener diferentes proteínas y cada una de esas proteínas puede generar una sensibilización que va a tener pronóstico diferente según cuál sea esa proteína. Es decir, entramos a la era del diagnóstico de la alergia molecular por componentes y eso ha cambiado la forma de encarar cada uno de nuestros pacientes. Por último, ¿por qué tenemos que testificar a los niños utilizando las pruebas cutáneas o las pruebas in vitro? Porque es la manera de confirmar la alergia e identificar los alergenos causales que son cruciales para el manejo correcto de las enfermedades alérgicas. El diagnóstico preciso permite la aplicación de terapias orientadas a los factores etiológicos, tales como medidas medioambientales o la inmunoterapia. Y por último, permite identificar de forma temprana a niños con mayor riesgo para el desarrollo posterior de enfermedades alérgicas. Muchas gracias.